Hola estudiantes, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien. Les doy nuevamente la bienvenida a esta clase, la clase número 12 de la materia psicología. Ya nos quedan poquitas clases. El tema que nos trae hoy son los mecanismos de defensa o mecanismos de defensa a secas. Tema por demás interesante que creo que les va a interesar mucho este tema. Comenzamos. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Desde la teoría psicoanalítica freudiana, la cual venimos viendo hace algunas clases, los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas inconscientes puestas en juego por diversas instancias psíquicas. Recuerden que las instancias psíquicas son el yo, el superyo y el ello, para hacer frente a la realidad y mantener la autoimagen. Es muy importante afrontar la realidad porque, como vimos en la clase, un par de clases atrás, que no era la pasada sino la otra, bueno, el yo va a estar tironeado por el ello, el yo, el super yo, perdón, y la realidad. Bueno, la realidad es muy importante, juega un papel crucial en la vida del yo. Y sobre todo ese yo tiene que sostener su autoimagen, tiene que poder sobrevivir y ser fuerte a lo largo del tiempo. Para eso existen los mecanismos de defensa. El propósito de los mecanismos de defensa del yo es proteger la mente, sí mismo, yo, de la ansiedad o sensaciones sociales, o sanciones sociales, perdón. Y o para proporcionar un refugio frente a una situación a la que uno no puede hacer frente por el momento. Es importante esto. El yo trata de protegerse a sí mismo de las sanciones sociales, de la propia ansiedad que viene de uno mismo. Y bueno, son estrategias que se ponen en juego cuando no se puede afrontar en ese momento, no se puede metabolizar lo que está ocurriendo. Las situaciones conflictivas provocan tensiones, sensaciones desagradables, señales de un peligro, el desequilibrio de la personalidad. O sea, hay diversas situaciones donde tiende a caerse toda la estructura del yo. Y bueno, estos mecanismos de defensa van a tratar de aguantar esa caída, que no se caiga del todo, porque bueno, sería bastante grave que se caiga del todo la estructura. ¿Dónde me quedé? La ansiedad, la angustia o el miedo son estados de desequilibrio. Eso es importante. La ansiedad se puede presentar como una sensación de desasosiego, como dificultades para dormir. La angustia es una tensión que se manifiesta muchas veces en el cuerpo, dificultad para respirar, sudoración, temblor, etc. O sea, la angustia piénsenlo más como un miedo, pero un miedo sin causa aparente, porque podemos tener una fobia donde el miedo está dirigido a algo, o un terror donde algo que irrumpe genera ese miedo, pero tiene como un objeto ese miedo. En la angustia el miedo no tiene objeto, al menos no objeto aparente, entonces genera eso. Piensen así a la angustia. Y bueno, acá tenemos algunas imágenes alusivas a esta protección que generan los mecanismos de defensa. ¿Cuándo se activan los mecanismos de defensa? Frente al aumento de tensión y al peligro, contamos con mecanismos por los cuales intentamos volver al equilibrio de nuestro psiquismo. Los mecanismos adaptativos son los que ponemos en marcha para modificar la realidad y que no nos altere. Están presentes desde la infancia y son el ataque o agresión, la huida o retirada y la componenda o sustitución. Estos mecanismos son salidas que, si no se presentan excesivamente, nos permiten actuar sobre la realidad. Es muy importante esto. Ante una situación de peligro se puede actuar de esta forma: ataque, agresión, huida o sustitución o componenda. Y estos mecanismos nos van a permitir afrontar la realidad, porque como sabemos la realidad no siempre es bonita y agradable. Como veíamos en la clase anterior, cuando hay un rompimiento amoroso, la realidad no se presenta como algo súper agradable.
sobre todo para la persona que es dejada. Entonces, bueno, ahí va a tener que poner en marcha mecanismos de defensa para poder afrontar esa pérdida, esa persona. Y para poder elaborar el duelo. El duelo se elabora gracias a algunos mecanismos de defensa. Estos mecanismos son salidas que, si no se presentan excesivamente, nos permiten actuar sobre la realidad. Eso es importante también, que no se presenten excesivamente. Ante situaciones conflictivas podemos a veces agredir, retirarnos para evitar un mal mayor, o, el mejor de los casos, cuando ya somos adultos, negociar, acordar, sustituir el problema por una solución que, aunque no nos favorezca a veces, nos permite disminuir la angustia o la ansiedad. Contamos con mecanismos que, más que permitir adaptarnos, nos permiten defendernos. ¿Frente a qué? A la tensión que se presenta como ansiedad y que surge del conflicto entre los deseos o pulsiones del ello y lo que la realidad permite. Ahí también hay un tire y afloje, como ya hemos visto. Y les quería poner el ejemplo de esa gente que dicen: ay, vos estás siempre a la defensiva. ¿Vieron que a veces le hacen un chiste a algún amigo, amiga, familiar, cónyuge, y contesta muy a la defensiva? O sea, no se lo toma como un chiste. Bueno, esa gente por ahí tiene los mecanismos de defensa muy activados o muy excesivamente puestos en marcha. Por eso no entienden el chiste, o lo toman a mal siempre. Es como que siempre lo toman como un ataque, o siempre se están defendiendo. O esa gente que por ahí agrede directamente, esa gente que se les dice vulgarmente: estás muy a la defensiva. O gente que tal vez por cualquier cosa se da mucho en los varones, pero se da también en las mujeres, sobre todo las adolescentes. Por ahí las mujeres más grandes no tanto, o sí, pero que enseguida por cualquier cosita ya se agarran a las piñas, o insultan, o pasan cosas feas. Bueno, eso es por los mecanismos de defensa que están muy activados. Los mecanismos de defensa y el inconsciente. Acá tenemos de vuelta el esquema del iceberg que ya veníamos trabajando, pero bueno, busqué otra imagen donde está el cerebro como iceberg. Los mecanismos de defensa actúan inconscientemente, y no sobre la realidad, sino sobre la ansiedad que genera el conflicto entre los impulsos, deseos o necesidades del inconsciente y la realidad. Las personas sanas normalmente utilizan diferentes defensas a lo largo de la vida. Un mecanismo de defensa del yo deviene patológico. Patología, acuérdense que es enfermedad, solo cuando su uso persistente conduce a un comportamiento inadaptado, tal que la salud física y o mental del individuo se ve afectada desfavorablemente. O sea, cuando hay patología, cuando la salud física o mental se ven afectadas, y cuando estos mecanismos de defensa se vuelven excesivos, cuando ya la persona no puede vivir porque está todo el tiempo a la defensiva, ahí hay una patología. Por eso les digo, tenemos que diferenciar esta gente que por ahí está todo el tiempo a la defensiva por una cuestión tal vez de un rasgo de personalidad, y cuando ya es una patología. Por ejemplo, cuando tales mecanismos defensivos provocan que se pierda el contacto con la realidad, se vuelven patológicos. Tal cual, en una paranoia, por ejemplo, que es un tipo de psicosis, o mal llamado locura, donde la persona paranoica se siente perseguida por alguien en particular, o por alguna entidad, como puede ser el diablo, puede ser, no sé, el Estado, el gobierno, los rusos, los venezolanos, etcétera. Bueno, siempre hay una entidad que persigue. Bueno, ahí hay mecanismos de defensa puestos en funciones patológicas. O sea, porque claramente en la realidad eso no está ocurriendo. O sea, en la realidad fáctica no ocurre, pero la persona asocia hechos de la realidad con eso, y arma su delirio, su propia realidad vendría a ser, en base a esa defensa, que es que todo el tiempo lo están atacando, lo están persiguiendo, lo están injuriando, etc. Bueno, acá les puse la definición de ansiedad, que es preocupación y miedos intensos, excesivos y continuos ante situaciones cotidianas. Es posible que produzca taquicardia, respiración agitada, sudoración y sensación de cansancio.
Los ataques de pánico son ataques de ansiedad, o sea, son como una ansiedad muy fuerte que, que viene a generar cambios en el cuerpo. Bueno, continuamos un poquito más. ¿Qué pasa cuando fallan los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa nos permiten mantener el balance psicológico. Cuando estas técnicas no son suficientes, se experimentan desequilibrios como estrés y respuestas neuróticas como ansiedad y o depresión, que frecuentemente son acompañadas por disfunciones biológicas, pérdida del sueño o apetito, enfermedades psicosomáticas como úlceras, etc. Una enfermedad psicosomática quiere decir que hay un órgano afectado, pero que la enfermedad no es orgánica, que tiene que ver con un desequilibrio psicológico. Como veíamos que pasaba en la histeria. La histeria es una enfermedad psicosomática por excelencia. También pueden presentarse otras conductas más graves como el suicidio y los trastornos delirantes. Bueno, si estamos hablando de trastorno delirante, estamos hablando de psicosis. Vieron que se dice tuvo un brote psicótico, bueno, eso es un trastorno delirante y es estructural, o sea, no. La única forma de volver a tener contacto con la realidad es a través de la medicación, por el momento. Estos son mecanismos de defensa propios de trastornos como la paranoia, que ya hablamos, la esquizofrenia y los trastornos de personalidad. La diferencia entre paranoia y esquizofrenia es que en la paranoia va a haber un delirio más orientado hacia algo, como ya vimos, y siempre va a haber un anclaje en la realidad para armar ese delirio. En la esquizofrenia está todo un poco más desordenado, o sea, hay como que no hay un hilo conductor, no hay tanto contacto con la realidad, para que lo entiendan más o menos. Y en los trastornos de personalidad pueden ser un trastorno de personalidad borderline, como puede ser por ejemplo algunas psicopatías como la... Ay, no me sale ahora, estaba pensando en una. Como la gente que por ahí es estafadora, que no siente culpa, que utiliza a la gente, bueno, eso es un tipo de trastorno de personalidad borderline, que la gente perversa, ahí está, no me salía el nombre. Bueno, pero bueno, esta clase no es de trastorno de personalidad, no llegamos tan profundo, pero bueno, para que tengan una vaga idea, les comento esto, que cuando los mecanismos de defensa son muy fuertes, se dan este tipo de trastornos. Pero bueno, son estructurales, o sea, no es que se puede pasar a eso y volver a la realidad. Se necesita mucho tratamiento y sobre todo medicación para un retorno a la realidad compartida. Los mecanismos de defensa más comunes son la sublimación, la represión, la fantasía, la negación, la identificación, la regresión, la formación reactiva, proyección, el aislamiento y bueno, hasta ahí llegué. Bueno, acá tenemos al yo y bueno, todo esto serían este casquito, este escudo y esta espada, o sea, es lo que utiliza el yo para defenderse. Son muchos más los mecanismos de defensa, pero bueno, hice un recorte como para que la clase no se haga eterna, porque bueno, los vamos a desarrollar a todos estos. Y comenzamos con el desarrollo. Represión. Es el mecanismo por el cual el inconsciente borra eventos, pensamientos que serían dolorosos si se mantuvieran en el nivel consciente. Es el mecanismo defensivo por excelencia sin el cual el yo neurótico no podría subsistir. Ya vimos de represión en las clases de psicoanálisis, así que no vamos a ahondar mucho. Ejemplos: cuando se reprimen recuerdos relativos a un accidente o situación traumática. Recuerden el caso Emma, que reprimía ella. Otro ejemplo puede ser cuando se reprime un deseo de realizar alguna acción, la cual regresa a través de los sueños. Recuerden que lo reprimido siempre regresa como manifestación del inconsciente. Y acá tenemos el ejemplo del caso de Natalia, Historias de Iván. Recuerden lo que ella había reprimido, que era este abuso sexual por parte del abuelo, creo que era. Bueno, ahí está un ejemplo de represión. Quise utilizar ejemplos del material que ya vimos como para que vean que están muy presentes los mecanismos de defensa. Después tenemos la sublimación.
El impulso se canaliza hacia una forma más aceptable, es derivada hacia un nuevo fin. Una pulsión sexual se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos valorados socialmente, como la actividad física y la investigación intelectual. Ejemplos: expresiones artísticas o intelectuales que ocupan la mayoría del tiempo y la energía de una persona. Otro ejemplo: el deseo de un niño por la exhibición puede sublimarse mediante una carrera en el teatro. O sea, siempre se puede canalizar por vías no sexuales esa energía. Y acá tenemos el ejemplo de Bart en el capítulo de Los Simpson, cuando se nota cuando él puede sublimar, cuando puede toda esa energía que él canalizaba en, llamémosle energía sexual o libido, que él canalizaba por hacer travesuras o molestar a sus compañeros o hacer chistes o todo eso, lo pudo canalizar a través del estudio y bueno, pudo pasar de grado. Así que es muy importante la sublimación y es uno de los mecanismos de defensa más sanos, por llamarlo así de alguna manera, menos patológicos. Se da mucho con el arte, por eso acá le puse ejemplos del arte, porque se dice que se sublima bastante a través del arte. Proyección, otro mecanismo. Estas personas reconocen con mucha facilidad y exageran las características personales de los demás que a ellas les desagradan y que no ven en sí mismas. Se cree que este mecanismo de defensa reduce la ansiedad que produce tener que hacer frente a esas características personales amenazantes. Les recomiendo que jamás peleen con una persona que utiliza mucho la proyección, porque ustedes siempre van a ser los malos y esa persona va a ser una persona buena, porque proyecta todo lo propio malo en los demás o todo lo propio en los demás. Se da cuando se les atribuyen a otras personas cualidades propias que no se desean, con lo cual localizamos fuera de nuestro ser el conflicto. Ejemplo: cuando se justifica la tardanza diciendo que se ha llegado tarde porque los demás también son impuntuales. Pasa mucho esto. No, yo no voy a llegar temprano porque fulanita de tal llega después o es impuntual. Bueno, ¿qué te importa fulanita de tal? El que tiene que llegar temprano sos vos, sería la respuesta más acorde. Pero bueno, no intenten hacérsela a una persona que proyecta, porque no le va a caer en gracia. Cuando en realidad puede que esto sea totalmente incierto. Sí, también pasa que es incierto. También se puede dar cuando una persona decide reconocer sus errores solo si la otra persona acepta tener los mismos errores. También se da mucho. Y acá les puse en el ejemplo de No me ama, como él proyecta muchas cosas propias en ella, todo el corto. Eso se da, o sea que al final era él el que no le había dicho que no la amaba a ella. Perdón el spoiler si todavía no llegaron, pero bueno, ya deberían haber llegado a esta parte. Y él no le había dicho tampoco, entonces él proyectaba un montón de cosas en ella que estaban en él, claramente. Identificación es lo contrario a la represión. La persona establece aquí una relación entre ella misma y otro personaje o grupo, normalmente con más fama que la persona que utiliza este mecanismo, de forma que participa de la gloria de aquel y evita sentirnos incompetentes. Se emplea a menudo como una forma de autodefensa, en situaciones donde el sujeto se siente totalmente desvalido. Ejemplos: cuando los niños llevan a sus personajes favoritos en las camisetas, se identifican con ellos y se sienten más seguros teniendo un modelo a seguir. Hay también muchos fans de Michael Jackson que se visten y bailan como él. Recuerden, no sé si lo conocen, al hijo de Pettinato, a Felipe Pettinato, que no solo se viste y actúa como él, sino que se hizo la cara de Michael Jackson a través de cirugías plásticas. Ahí ya para mí hay una patología dando vueltas, escondiendo su verdadera personalidad, con la que se sienten inseguros, detrás de una que tiene más aprobación que la suya. Bueno, acá les puse el ejemplo de los superhéroes y las redes sociales. O sea, ahí se da mucho. Que por ahí, creo que salió una noticia hace unas semanas que la hija de Tinelli copia a una
vía identificación supongo, a una youtuber, a una tiktoker de Inglaterra, no sé dónde es, que esta chica va, se compra un perro y la hija de Tinelli se compra un perro igual. Esta chica se hace un tatuaje y bueno, la hija de Tinelli se hace el mismo tatuaje. Ya es algo bastante, bastante patológico también. Y bueno, para que lo tomen como ejemplo, tiene que ver con eso, con identificarse a un rasgo de la persona y reproducirlo. Y acá, bueno, puse el ejemplo de Lacey en el capítulo de Black Mirror, que se identificaba mucho con esta chica Naomi, y bueno, trataba de imitarla, de copiarla en todo, en la sonrisa, en su forma de ser, para obviamente, porque ella se sentía insegura y tratar de sentirse segura imitando a esta mujer. Bueno, negación. Es el mecanismo por el cual el sujeto trata aspectos evidentes de la realidad como si no existieran. Implica no reconocer una realidad dolorosa o amenazadora. Significa oponerse a reconocer la existencia de experiencias desagradables de las que se está consciente, para protegerse de un engaño a sí mismo. Ejemplos. Cuando una persona pierde a un familiar muy querido, como por ejemplo a su madre, y se niega a aceptar que ella ha muerto y se convence así a sí mismo que solo está de viaje u otra excusa. Se da mucho esto, con los duelos sobre todo, y tal vez no tanto en los duelos de pérdidas de gente, o sea, de muerte, pero sí en los duelos de pareja se da una negación. Piensen en un caso de una persona que fue abandonada por su pareja y que se niega a aceptar esto y sigue persiguiendo a esta persona, se le aparece en su casa o molesta a la pareja actual de su ex. Bueno, ahí hay claramente un mecanismo de defensa por negación. También se da en las personas que tienen vicios, las cuales se niegan a aceptar que tienen un vicio que no pueden superar. Bueno, también esa gente que es por ahí alcohólica o adicta a algún tipo de sustancia, que se niega a aceptar su realidad para poder cambiarla. Y bueno, acá les puse el ejemplo de Marge cuando se baja del avión y empieza a tratar de negar la realidad, la tensión que está sufriendo, haciendo cosas. Bueno, cocinando, arreglando el techo, con todo eso que ustedes ya describieron en el trabajo práctico. Los que leí al menos, me quedan algunos por leer todavía. Introyección. Es el mecanismo inconsciente por el cual una persona incorpora elementos valorados de la personalidad de otra. Es el mecanismo esencial para la formación de la identidad, junto con la identificación. Tanto la introyección como la identificación van a formar parte de la personalidad, desde chiquito va pasando. Un ejemplo claro de esto es cuando los nenes empiezan a decir malas palabras. Fíjense que hay en casas, en otras no tanto, o no directamente, pero en casas donde por ahí se les prohíbe decir malas palabras adelante de los nenes, pero los nenes no las repitan. Bueno, los nenes suelen repetir. La introyección tiene que ver con esto, con repetir también cosas como la identificación, repetir cosas, introyectar, tomar un rasgo y hacerlo propio de otros. Ejemplos: en situaciones de duelo ante la muerte de alguien cercano o querido, se copian características o costumbres de la persona fallecida para negar la pérdida. Bueno, esto se puede dar por ahí en madres que pierden a sus hijos y los hijos por ahí eran fanáticos de alguna banda de rock y las madres siguen yendo a ver esa banda como con los amigos del hijo. Bueno, ahí hay claramente una introyección de algo puesto en función de una negación de parte de la realidad. Y acá les puse el ejemplo de Martin en el capítulo de Los Simpsons que ya habíamos citado, cuando toma rasgos de Bart y empieza a hacer los propios, cuando empieza y se vuelve totalmente un niño incontrolable y se olvida del pacto que habían hecho, se olvida de todo, porque, como decirlo mal y pronto, se amiga con la joda. Así que, bueno, continuemos, que son varios. Regresión.
es un mecanismo que lleva a retomar el nivel de desarrollo anterior más infantil. Las personas utilizan este mecanismo de defensa cuando ante un acontecimiento frustrante regresan inconscientemente a etapas anteriores de la vida. Bajo fuerte tensión, las personas pueden retroceder a otras clases de conducta infantil. Se recurre a estas conductas infantiles para resolver un problema con la esperanza de que alguien responda como lo hicieron las personas adultas en la niñez. Bueno, suele pasar esto. Ejemplos. En los niños que ven cómo su primer puesto en la familia queda relegado por la llegada de un hermanito. Estos vuelven en ocasiones a hacerse pis, regresando a una etapa que ya tenían superada. Una joven que siente frustración por la poca atención que recibe de sus padres puede empezar a chuparse el dedo como si fuera un niño pequeño. Y bueno, acá tenemos ejemplos de eso. Y este chiste de Tute donde dice a dónde la regresión y dio vuelta al diván y le puso como un caballito o algo así. Y bueno, acá tomé un ejemplo de regresión que, si bien no regresa a una etapa anterior de la infancia, la mamá de Sarah en el capítulo de Black Mirror, sí vuelve a una etapa anterior de ella de la vida, que empieza a controlar a la hija otra vez a través de la tablet de Arcángel. Ahí hay un claro ejemplo de regresión. En lugar de ella afrontar la realidad y dejar que la hija se equivoque, regresó a una etapa anterior y volvió a activar esto y bueno, ya sabe lo que pasó. De hecho acá la tenemos poniéndole las pastillas anticonceptivas en el licuado. Formación reactiva. Detiene la aparición de un pensamiento doloroso sustituyéndolo por otro, más agradable. Designa una forma conductual de negación en la cual el individuo expresa con exagerada intensidad ideas y emociones que son lo contrario de lo que piensa. Cuando un deseo es reprimido, el sujeto puede realizar conductas totalmente contrarias a ese deseo, generando así una reacción negativa con el fin de evitar la angustia. Ejemplos. Personas con deseos homosexuales reprimidos que, al no aceptarlos conscientemente, desarrollan actitudes con suma hostilidad hacia los homosexuales. Manifestación, odiarlos e incluso reaccionando agresivamente con ellos o haciendo chistes. Recuerden que el chiste también es una forma de canalizar los deseos inconscientes. Creo que ya lo vimos este ejemplo cuando vimos chiste. Pero bueno, puede pasar también eso. Y acá tenemos como ejemplo la historia de Darío, donde él, como formación reactiva, tenía este exhibicionismo que le mostraba el miembro viril, el pene, a mujeres por la calle, y también tenía muchos celos de la mujer. Bueno, estas son claras formaciones reactivas de algo que estaba adentro de su inconsciente, que era el deseo edípico reprimido que tenía, y por haber visto esta escena sexual y oído esta escena sexual entre los padres. Continuamos. Aislamiento. Es un mecanismo por el cual se divorcian los recuerdos de los sentimientos como manera de soportar los hechos. Lo que se intenta mediante este mecanismo de defensa es huir de las situaciones de tensión. Ante una situación conflictiva, se separa la situación misma de los sentimientos que provoca. Ejemplo, se da en los psicópatas, los cuales no sienten pánico ante ninguna situación. No solo no sienten pánico, sino que también no sienten frío, no sienten calor, es como que se disocian totalmente los psicóticos. Se da también en las personas que tienen problemas en sus hogares y buscan excusas para permanecer más tiempo fuera de casa, en el trabajo o la escuela, para evitar enfrentar el problema que tienen en el hogar. Gente que trabaja mucho, por ejemplo, o que toma trabajo extra para no volver a su casa. Bueno, algo está pasando en esa casa. Y acá les puse el ejemplo de Black Mirror, del capítulo Toda tu historia, donde claramente Liam trata de
de hacer esto, de producir un aislamiento, porque bueno, no tenía forma de olvidar cosas. Entonces se saca el chip para poder continuar con su vida. O sea, trata de aislar los sentimientos de los recuerdos. Es medio traído de los pelos el ejemplo, lo sé, pero bueno, traté de encontrar un ejemplo en el material que ya vimos. Fantasía. Este mecanismo sería algo parecido a soñar despierto, al dar rienda suelta a su fantasía. Algunas personas se escapan de sucesos desagradables. Se da cuando la persona ante la situación que siente recurre a la imaginación y experimenta a través de los sueños lo que puede experimentar en la realidad. Las personas que con mucha frecuencia sueñan despiertas descubren que sus propias creaciones son más atractivas que la realidad. Danger, peligro cuando pasa eso. Ejemplos. La persona que ha fracasado en varias ocasiones tiene constantes fantasías en las que alcanza el éxito. De la misma manera que una persona que ha sufrido decepciones en el amor vive fantaseando con el amor de su vida y vive una vida imaginaria. Bueno, este es el síndrome de la princesa, que puede darse en hombres como en mujeres. Se dice la princesa porque no es por machista, sino porque tradicionalmente en el cuento las que esperan son las princesas, los príncipes son los que rescatan. Lo machista creo que está puesto ahí. Se da eso, de que gente que vive fantaseando con encontrar el amor de su vida y con tener una historia, una familia y 2 perros dálmatas o labradores. La realidad no es tan ideal. Pero bueno, esa gente vive muy en el ideal y suele ser problemático o traumático o patológico cuando la fantasía se come la realidad. Y acá le puse ejemplos en Los Simpsons, que no son fantasías muy agradables las que hay, pero para que entiendan lo que es una fantasía, cuando Bart se imagina a él viejo en la clase, muy gracioso ese momento, pero porque bueno, su miedo era reprobar el 4º grado, repetir el 4º grado y continuar ahí eternamente. Las fantasías también pueden jugar ese papel, o sea, si bien tratan de defender de alguna forma, tal vez no deben o no pueden ser siempre agradables. También se piensan cosas malas y se fantasea con eso. No sé, ¿qué pasaría si se muere tal familiar? O sea, ahí se está fantaseando con la muerte familiar. O posicionándose en esa situación. Así que tómenlo como que es un soñar despierto, pero bueno, no siempre es todo tan maravilloso. Y bueno, acá tenemos el otro ejemplo de No me ama, cuando él se empieza a imaginar que ella lo deja por un hippie con guitarra. Bueno, él se arma toda esa historia en la cabeza y ahí es una fantasía donde él se queda solo. O sea, tampoco es tan agradable, pero es fantasía al fin. Bueno, hasta aquí llegamos. Se me terminó la clase. Bastante extensa la de hoy. Pero bueno, la corté un poco porque va a ser más extensa todavía. Importante que entiendan los mecanismos de defensa. Importante que puedan ver si están utilizando alguno de estos mecanismos. Si creen que se sintieron identificadas con alguno de estos mecanismos, me lo ponen en los comentarios. Profe, yo creo que me sentí identificado con la fantasía, con la regresión, con X, no sé. No voy a indagar mucho al respecto. Posiblemente no haya trabajo de esto, así que me interesa saber qué les pareció la clase. Por favor, comenten o mándenme un privado, comenten en el grupo qué les pareció, porque es muy importante la devolución de ustedes para mí. Bueno, próxima clase vamos a ver el siguiente tema de la unidad afectiva, la motivación. Así que nos veremos la próxima con este tema. Hasta la semana que viene o esta. No lo sé realmente, pero vamos a tener una siguiente clase que es la motivación. Nos quedan creo que 4 clases y terminamos con la materia. Así que vamos a tratar de al menos tener las clases en YouTube para que ustedes puedan verlas y que puedan volver a ellas cuando tengan alguna duda en sus futuras carreras. Hasta aquí la clase. Que tengan una buena semana. Chao, chao.